En el día de hoy vamos a tratar la capa soporte en los cerramientos horizontales. Justamente esta diapo nos muestra el edificio El Pilar. Nombre que toma justamente por su estructura. Fue un edificio novedoso en la época, fue el primer edificio colgado en altura, y se trata de un edificio que tiene un único pilar central hueco, dentro del cual se desarrollan las circulaciones. La solución, a grandes rasgos, son ménsulas que se encuentran emplazadas en la azotea del edificio, desde donde cuelgan una serie de tensores que sostienen las diferentes losas, lo cual le da al edificio una resolución interesante desde el punto de vista estructural, pero que a su vez, cuando uno lo ve hoy terminado, es una caja de cristal, ¿sí? En este caso, si bien la estructura es un elemento novedoso para la época, la arquitectura no la muestra de forma expresiva, ¿no?, al exterior. Si nosotros observamos esta imagen del edificio, vemos cómo esa estructura se sostiene por sí sola. De hecho, estuvo parado el edificio varios años y tuvo afectaciones en los tensores que tuvieron que ser estudiados para poder poner de vuelta terminar el edificio. Pero lo interesante de esta imagen es que esa estructura se mantiene en su total equilibrio, ¿sí? Se sostiene en sí misma, ¿sí?, sin requerimiento de otras elementos que conforman una edificación terminada. Esa capa soporte es entonces autosustentable, ¿sí?, y por encima de ella tiene dos capas más, que son la de acondicionamiento y la de terminación superior. Y por debajo, la capa de terminación inferior. Después vamos a ver que estas capas pueden o no estar siempre, es decir, que no tienen por qué estar siempre. ¿Está bien? Veamos algunos otros ejemplos. En este caso, bien distinto a la construcción anterior, que da cierta liviandad en la fachada, estos dos son bien pesados. El caso de arriba es una estructura, las dos son viviendas unifamiliares, pero en el caso de arriba la estructura está oculta detrás de terminaciones, ¿sí? Y en el de abajo la estructura está totalmente vista y por lo tanto en su ejecución va a tener que tener una serie de cuidados para poderla exponer posteriormente. En este otro caso, tenemos otras dos estructuras que están sobrelevadas del terreno. Al estar sobrelevadas del terreno, con un basamento, tienen dos estructuras horizontales. La inferior, donde se apoya el pavimento, y la superior, donde se resuelve la cubierta. La de arriba
por su transparencia, ¿sí? El requerimiento de aberturas en toda la planta, pues entonces impone, inclusive en el basamento, impone que la estructura sea muy, eh, eh, muy simple, ¿sí? De tal forma que garantice esa transparencia. En la de abajo, teniendo que resolver aproximadamente lo mismo, pero en este caso, como el cerramiento es totalmente, la mayor parte es opaco, pues entonces tengo mayor, el despiece de esa estructura puede estar más cercano y no tiene el mismo requerimiento que en el caso anterior. En el de arriba tenemos una estructura metálica, al igual que el de abajo, pero en el de arriba se combina con una estructura, con una tirantería de madera que queda vista, que no es el caso de la inferior, donde está totalmente cubierta por el interior, por el cielo raso, con un cielo raso de yesería. En todos estos casos, la estructura tiene que cumplir una serie de exigencias, ¿sí? Esas exigencias están dadas por seguridad estructural, seguridad ante un incendio, porque tiene que ser la última que falle para poder permitir la evacuación del edificio. El control de intrusos tiene que tener una serie de prestaciones en tal sentido, pero también desde el punto de vista de conservación de cualidades. No puede ser deformable, ¿sí? Puede deteriorarse, pero no puede entrar en fallo, es decir, no puede sobrepasar los límites, y requiere durabilidad en el tiempo. Pero a su vez, toda esta estructura tiene que estar en total equilibrio entre las diferentes solicitaciones a las que se le imponen, como es el peso propio de la estructura, las cargas permanentes, las cargas de uso y la deformación que puede ser admitida a ella. ¿Qué es la capa soporte? ¿O quién es la capa soporte? La capa soporte puede ser el suelo, ¿sí? En este caso que la estructura, el edificio está apoyado, ¿sí? El cerramiento inferior está apoyado sobre el suelo, o una estructura exenta de él. Nosotros no vamos a tocar este caso del suelo. Nosotros vamos a tratar la estructura resistente para resolver cerramientos intermedios y el superior. ¿Cuál es la función de esta capa? La función de esta capa primero es la estructura resistente, como ya dijimos. Son elementos sustentantes de una construcción, ¿sí? Que están vinculados entre sí y accionan y reaccionan bajo el efecto de las cargas, como vimos hace un segundo, de responder ante las diferentes solicitaciones, además del viento, etcétera, etcétera, ¿verdad? Mantener el espacio arquitectónico, ¿sí? De hecho, es el soporte de todas las terminaciones y todos los acondicionamientos, sin sufrir deformaciones incompatibles con su función. ¿Está bien? Trabajar como un sistema y responder a exigencias básicas de equilibrio y estabilidad. Pero además, estas instalaciones, este soporte estructural también puede contener en su interior instalaciones del tipo eléctrica, sanitaria, térmicas, etc. Ahora, una de las formas de clasificar los cerramientos es por cómo se dispone la capa soporte, por la pendiente de la capa soporte. El primer caso es cuando la pendiente, ¿sí? del soporte es menor o igual a 5 centímetros. En este caso, cuando las capas superiores, este caso que estamos viendo es cuando las capas superiores están totalmente horizontalizadas con el soporte y
y corresponden evidentemente a un cerramiento intermedio. El otro caso es el de una cubierta, ¿sí?, donde requerimos, el soporte también está horizontal con una pendiente menor al 5% y tiene capas de acondicionamiento, como por ejemplo para la evacuación de la lluvia, ¿sí?, con esta pendiente, esta capa conformadora de pendientes requerida. En estos dos casos estamos en presencia de un cerramiento horizontal. ¿Ah? Ahora, si el soporte tiene una pendiente mayor al 5%, en este caso estamos en un cerramiento, se denomina como cerramiento conformado. Habíamos dicho que, referente a las capas, que alguna capa puede faltar. Y no existe una capa autónoma para cada función. Es decir, puede haber una función múltiple o única, ¿sí? Fíjese cómo en un caso de una losa que contenga instalaciones eléctricas y instalaciones eléctricas fundamentalmente, ya ahí tiene una función múltiple, ¿verdad? Porque es estructura, pero además tiene en su interior estas otras instalaciones. La capa soporte, sus tipos, ¿no? Podrían clasificarse de muchas formas. En este caso vamos a clasificar por 5 formas. Por el material que la constituye, por su peso, por el procedimiento conductivo y por la forma de trabajo. Vamos a verlas. El primero es el tipo de soporte por la materialidad. Pueden ser de madera, cerámicas, metálica, hormigón armado y en algunos casos la combinación de ellos. El primer caso que tenemos acá, en esta primera diapo, es un techo de la época de la colonia, un sistema de viga y tablazón, donde tanto la tirantería como el tablero que está entre los tirantes es de madera. Encima tendrá las capas de pendiente o relleno, de acuerdo a si es un cerramiento intermedio o superior. El de al lado es el sistema a la porteña, el conocido sistema a la porteña, acá en Uruguay, donde se sustituye la tablazón por piezas hechas de cerámica, ladrillos, tejuelas o algún similar, dependiendo de dónde se encuentren este tipo de techo. En estos dos casos, la estructura vertical es una estructura de muro portante. Este otro caso es una estructura metálica, ¿sí?, en la estructura de retículas de vigas y pilares. En el caso de la estructura soporte del cerramiento horizontal, es un techo que se conforma de una chapa trapezoidal con una carpeta encima de hormigón armado. Después lo vamos a detallar. Y en este último caso es la losa tradicional de hormigón armado, pero en este caso vista. Por su peso, clasificación tipo por su peso. Volvemos a tener imágenes que se repiten. ¿Por qué? Porque uno de los casos, el caso donde tenemos los pesados, es en el hormigón armado, ¿sí?, material que tiene un peso importante. En estos casos, la estructura horizontal, la estructura soporte horizontal, es aligerada bien porque tengo un encofrado que es perdido o bien porque tengo un encofrado que es recuperado, dejando estos huecos. En estos dos casos intermedios, tenemos entre vigueta y vigueta una bovedilla que es hueca, en este caso, y en este caso tenemos bloques de espuma plas. Eso lo hace ligera la solución. Y en este caso fue hecha con encofrados que después fueron retirados y dejaron esas oquedades, que es a lo que se llama un casetonado.
o nervado en dos direcciones. Por el procedimiento conductivo. Por el procedimiento conductivo podemos tener dos tipos. Una, las losas hechas in situ, ¿sí? Ahí estamos viendo el encofrado, la armadura, los tensores, ¿sí? Esto es verde. Y que es una losa que puede estar pronta para ser llenada, ¿verdad? Hormigonada. Está hecha en el lugar, in situ. El caso de abajo, estamos viendo un izaje de un elemento que viene preformado o premoldeado y se apoya sobre una retícula de vigas y pilares. En este caso, vamos a tener uniones entre las diferentes piezas prefabricadas, que también hay que resolver en este caso. En el de arriba tenemos una continuidad, tenemos un monolitismo en todo el soporte estructural. Después, por la forma de trabajo. Por la forma de trabajo tenemos las que son macizas, ¿sí? Que vuelve a ser la losa de hormigón. Las casos nervados, ahorita vimos un casetonado, ahora estamos viendo un nervado, lo que se llama nervado en una sola dirección. Los sistemas de viguetas y bovedilla, que ya también vimos ahorita, que es ahuecada y es ligera, ¿sí? El caso de losas sin viga, ¿sí? Estamos viendo pilares y losas con un determinado espesor, las cuales resuelven el punzonado en los pilares. Después tenemos otros tipos para grandes luces. Puede ser utilizado el sistema de viga, más que grandes luces, espacios totalmente abiertos, el requerimiento de espacios sin ningún elemento intermedio, y entonces se pueden usar ellas. Y después están las fungiformes, ¿eh? Las que tienen forma, que son estas, que son piezas que con la forma se logra mejor desempeño de esa estructura horizontal. Estas tipologías que vimos anteriormente, por supuesto, cada una tiene sus características, ¿sí? Nosotros vamos a ver características y usos fundamentales principales de estos tipos de techo, de este tipo de soporte estructural, para poder facilitar su elección, ¿sí? Por todos ustedes. El primer caso son las losas macizas, ¿sí? Tienen una planta rectangular o cuadrada, ¿sí? Apoyadas en todo su perímetro o en lados paralelos, y están sometidas a cargas normales a su plano. En esta primera axonométrico que está acá arriba dice losa armada en una dirección. Si nosotros nos fijamos, tenemos las vigas solamente en un sentido y en el otro, y entre ellas tenemos una losa. Nos estaría faltando una viga acá. Bueno, estas justamente son las que son armadas en una sola dirección, ¿sí? Cuando se dice armado, no es que no tenga armadura en el otro sentido, sino que la armadura que está trabajando es la que va entre viga y viga. En este otro caso, que tenemos viga en los cuatro bordes, y esto después lo vamos a ver con respecto a la relación de esos lados, se dice que trabaja en dos direcciones, pero fíjense que este es un caso cuadrado. El otro caso son las losas armadas en dos direcciones, ¿sí? Que son las losas sin vigas. Este detalle que vemos acá arriba, estamos viendo cómo esa losa llega a una viga, ¿sí? Y es una viga porque lo que tenemos acá es un muro de ticholo, ¿sí? Y vemos una serie de terminaciones y acondicionamientos encima de la losa estructural. Forma de trabajo de las losas. La forma de trabajo de las losas va a depender de la relación de sus lados, es decir, de que un lado no sea mayor que 2 veces el anterior. ¿Eso qué quiere decir? Que la proporción de L en I sobre L en X, si está entre 0,5 y 2,
quiere decir que la losa está trabajando en las dos direcciones. Quiere decir que las dos armaduras de esta malla están trabajando. Si esa relación se pierde, es decir, que es mayor, un lado es mayor que 2 veces el otro, pues entonces la losa va a trabajar en lados paralelos. Y por eso es que se refuerza más la armadura que va en el lado más corto, porque esa es la armadura que está trabajando. La otra se le llama armadura de repartición. ¿Por qué repartición? Porque permite que se repartan las armaduras en el otro sentido para que queden totalmente distanciadas según plantea el proyecto de estructura. ¿Qué es lo que va en esta retícula, esta cuadrícula que nosotros tenemos acá? Bueno, en el centro va la información del espesor de la losa, ¿sí? Arriba tenemos la letra phi y implica diámetro, ¿sí? Es el diámetro del acero que va en este sentido. Fíjense que el color acompaña la información. Y abajo va a ir la separación a la que va esta armadura de esta. En el otro sentido ocurrirá exactamente lo mismo. Tenemos el diámetro de la varilla y la separación en ese sentido. ¿Está bien? En este caso, ya vimos la forma de trabajo de las losas. Ahora vamos a ver un poquito sobre qué se puede apoyar, ¿sí? Nosotros tenemos acá los dos primeros casos, hablamos de muros portantes. En ese caso, el muro portante en la planta de albañilería va en negro, ¿sí? Y en la planta de estructura también. Pero en la planta de estructura tiene que llevar un símbolo, ¿verdad? Una letra que nos especifique de qué se trata. En el primer caso hablamos de un muro portante, ¿sí? Donde tenemos, por su forma en que se construye, primero se levanta la mampostería, después los pilares de traba que van en las esquinas, ¿sí? En las esquinas va un pilarcito de traba que tiene el espesor del muro, y después de estar levantado el muro, dijimos, los pilares de traba, y arriba va una viga de coronación, o de unión entre los dos pilares de traba, que termina rematando todo el perímetro. En este caso, por la proporción de lados, y porque no tengo vigas en este sentido, en este lado además, aunque podría tenerlas, pero por la proporción de lados, esta losa trabaja en lados paralelos. Fíjense que está reforzada la armadura de un lado y del otro. Este es otro caso de muro portante, pero en este caso un muro de contención. Quiere decir que de este lado y de este lado voy a tener tierra, por ejemplo. Las condiciones son las mismas, fíjense que las proporciones de las losas son similares y está trabajando en lados paralelos. En este caso también está trabajando en lado paralelo, pero si se fijan la estructura vertical ha cambiado. Tenemos 4 pilares. 4 pilares que están puestos en este sentido, entre una viga entre un pilar y el otro va a ir una viga. Fíjense que en este lado no tengo viga. Eso puede ser. Tengo un borde libre de la losa, desde el punto de vista estructural. Después yo podré requerir una viga para otra resolución, para contener las capas de una carpeta que van arriba, o para apoyar una abertura, o para alguna resolución de otro tipo. Pero estructuralmente no lo requiere, por la proporción que tiene de lados, ¿sí? Fíjense una cosa, que es que los pilares están nombrados de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. ¿Está bien? Es decir, que 1, 2, 3 y 4. Las vigas también requieren nombrar. En este caso, como son las que están, digamos, en este sentido se nombran como viga 151 y viga 152. Y así sucesivamente todas las que vayan apareciendo, igual de arriba, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Los pilares.
Los pilares en la planta de estructura, ¿sí? En la planta de estructura, se van a señalizar de la siguiente forma. La notación es la siguiente. Cuando el pilar nace, que no es el caso que estamos viendo ahora, ¿dónde nacería? En una fundación, sobre una viga, ¿sí? Sobre una viga, fundamentalmente. En algunos casos también nace sobre un pilar, sobre una losa, perdón. Pero ahí tendrá que haber un mayor espesor, una resolución de punzonado, etcétera, etcétera, etcétera. En el siguiente caso, es un pilar que, eh, que continúa, que sigue. Por tanto, pertenece a un cerramiento intermedio. Y en el último caso, que está vacío, es un cerramiento que termina, ¿sí? Es un pilar que termina. Veamos condiciones, diferentes resoluciones de apoyo, que de alguna manera lo estuvimos viendo anteriormente, pero graficado como que uno lo puede entender mejor. El caso de arriba es una losa, como todas las demás, que está apoyando sobre un muro portante. Si se fijan, acá está el ladrillo, acá está la viga de coronación o carrera, ¿sí? Está dibujado, está puesto en dos colores para diferenciarlo, que se note que no es es un elemento que reparte la carga sobre el muro, ¿sí? Y además arriostra toda los muros en el perímetro. El caso 2, el segundo, estamos viendo vigas normales o tradicionales, como quiera llamársele, ¿verdad? Que son hacia abajo, ¿está bien? Digamos que acá podría estar el dintel de una puerta o el dintel de una ventana, en caso que esto coincida con los niveles requeridos. En otro caso, a veces o se tienen que semi-invertir o alargar, porque la altura del espacio interior es más de 240 y entonces se prolongan hasta buscar el dintel, dado el caso. En este tercer caso, nosotros estamos viendo la losa que se apoya en vigas también, pero son vigas invertidas, es decir, vigas que van para arriba. Y en el último caso es una losa que se apoya en vigas metálicas. ¿Está bien? Que tendrá que resolverse algún vínculo entre una y otra, pero es perfectamente una resolución válida. Después de ver las diferentes condiciones de apoyo que podemos tener para una losa, veamos en planta las losas continuas y de ellas toda la notación que requerimos expresar para comunicar lo que queremos hacer, ¿sí? Se trata en este caso del índice Cian, ¿sí? Un índice Cian para una losa donde tenemos un tren de losas, es decir, varias losas contiguas. Y lo primero que tenemos que destacar es la escala que nosotros vamos a trabajar cuando se realicen las plantas de estructura para sus proyectos en el taller. Lo vamos a trabajar a escala 1 en 50. ¿Sí? En esta losa, en esta planta, vamos a ver que tenemos que expresar los pilares, tenemos que expresar las vigas y tenemos que expresar las losas. Veamos las losas. Lo primero es su notación en cuanto a espesor, armadura, separación de armadura, espesor en el otro sentido del acero y separación de este otro acero. Ahora, vemos en esta planta que tenemos dos losas que están rayadas a 45. El requerimiento que tienen es que son losas descendidas por funciones o requerimientos distintos. En este caso, la de la izquierda es descendida porque se requiere un tema de instalaciones sanitarias, guardarlas entre el soporte y el pavimento. Y en este otro tenemos una
losa descendida por el requerimiento de los acondicionamientos hidrotérmicos en el caso de un balcón, una terraza, donde abajo podemos tener un espacio habitable. De estas losas que nosotros tenemos subrayadas debemos expresar el nivel. ¿Qué nivel vamos a expresar? El nivel de fondo de losa. ¿Por qué el nivel de fondo de losa? Porque es el nivel donde se requiere colocar el encofrado para poder garantizar los niveles de mi resolución del edificio, ¿sí? Podemos tener niveles iguales o niveles distintos. En este caso, tenemos un nivel distinto para cada una de las losas. Podemos también tener que expresar el nivel de fondo de losa, pero para las restantes losas. Es decir, que debemos tener toda la notación altimétrica de dónde se debe emplazar el encofrado para poder garantizar el requerimiento de la edificación. Hay algo interesante en los niveles, y es que esta es otra forma de nombrar la planta de estructura. Es decir, la podemos nombrar como hacemos en construcción 2 cuando tenemos dos niveles, y ahí se vuelve fácil y práctico: nivel sobre planta baja, nivel sobre planta alta. Pero cuando tenemos varios niveles, más de 2, pues esto se vuelve bastante complejo, y entonces se trabaja con índice. Índice 100 para el nivel sobre planta baja, índice 200 para el nivel sobre planta alta, pero también a estos índices se les puede acompañar del nivel de fondo de losa, colocando uno o colocando dos, y eso también nos está expresando desde la nomenclatura del plano que se ponga atención, porque hay dos niveles diferentes o tres niveles de losa. Las losas también pueden ser numeradas, ¿sí? Y se numeran de izquierda a derecha, ¿sí? Y de arriba hacia abajo. Es decir, que esta sería la losa 1, losa 2, losa 3, y esta que tenemos acá, cuarta, sería la losa 4. De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. En el caso de los pilares, ¿sí? Que ya dijimos que estamos en un índice 100 porque tenemos los pilares totalmente llenos, negro. Los pilares los vamos a numerar de forma consecutiva, ¿sí? Y se van a nombrar de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Si un pilar desaparece, no se vuelven a renumerar los pilares en esa planta, porque si no estaríamos siendo fiel a esa consecutividad que ya se tuvo desde el principio. Por eso esto hay que verlo antes entre todas las plantas coordinadamente. Veamos ahora las vigas, ¿sí? Lo primero es el tipo de viga. ¿Qué tipo de vigas pueden aparecer? Vigas normales o tradicionales, las que son hacia abajo, ¿sí? Vigas invertidas, las que son hacia arriba, y vigas semi-invertidas, las que tienen un tramo hacia abajo y otro tramo hacia arriba. En dos colores, violeta y amarillo, hemos expresado los cortes rebatidos. ¿Qué son los cortes rebatidos? Bueno, si usamos esta flecha violeta, pues hacemos un corte y abatimos hacia arriba, ¿sí? Si usamos esta flecha amarilla, hacemos un corte y abatimos hacia la izquierda. Siempre en la misma forma, y es en la forma en que leemos los planos. ¿Está bien? ¿Qué vamos a expresar de las vigas? De las vigas tenemos que expresar dos elementos. Uno es su numeración, ¿sí? Su numeración, que lo vamos a hacer desde la 01 hasta la 049, ¿sí? Desde la 01 hasta la 49, en sentido de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. ¿Bien? Las 051, ¿sí? Como es en este caso la 151, 152, 153, 154. Es decir, que vamos a numerar las vigas de izquierda a derecha
y de abajo hacia arriba en uno y otro sentido, arrancando por la 0,1 hasta la 49 y de la 51 hasta la 99. Si tenemos más números de viga, habrá que tomar otra resolución en cuanto a la numeración con letras, adicionando letras u otro tipo de resolución. La otra información que nosotros tenemos que mostrar referente a las vigas es su sección, base por altura. Y esto se hace al lado del número de la viga o arriba, ¿sí? Siempre compaginándolo con la viga que estamos numerando. Se pone entre paréntesis y en centímetros. Otro dato importante, ¿sí?, es que si nosotros unimos estos cortes rebatidos, en este sector estamos dando el soporte estructural para un corte de albañilería resuelto por este sector. Lo mismo ocurrirá en este y así sucesivamente donde están las amarillas, pero siempre todas en líneas. Esa sería la información que tenemos que referenciar en temas de notaciones para losas contiguas. Hablemos un poquito de los recubrimientos en estas losas. El recubrimiento es algo que nosotros necesitamos por un tema de durabilidad de la pieza. Porque nosotros necesitamos proteger a las armaduras de la corrosión. Eso se logra a través del hormigón, que es un material alcalino, y que protege a la varilla con su pH, ¿verdad? Se establecen diferentes espesores de acuerdo a las condiciones ambientales o interior o exterior, que van desde 1,5 hasta 5 centímetros. En mi caso, yo siempre uso 2 centímetros o espesor de recubrimiento mayor a 2 centímetros, por un tema de durabilidad, ¿sí? Entonces, fíjense otro tema. El espesor de recubrimiento, ¿sí?, es de la varilla más pegada al encofrado o de la varilla más pegada a la cara superior de la losa en el caso de losas doblemente armadas, ¿sí? Entonces, fíjense cómo la cota A está desde la cara inferior de la varilla más del acero más contra el encofrado, si pusiésemos el encofrado acá, como es lógico, y la cara posterior, inferior de la losa. El recubrimiento de las armaduras es el espacio entre la cara interior del encofrado y la cara exterior de la armadura más expuesta. Y ya esto lo dijimos, constituye un recurso de durabilidad, ¿sí?, para garantizar la vida útil de esta estructura. Pasiva la armadura de la corrosión. Otro caso es el caso de las losas sin viga, ¿sí? En este caso, fíjense cómo la losa es continua, ¿sí? Pero si miramos este otro caso que está acá arriba, tengo un refuerzo, ¿sí?, lo que se llama capitel en la cabeza de los pilares. Esto para resolver el punzonado de una forma mejor, el punzonado con mayor masa y poder aligerar el espesor de esta losa, poder achicar el espesor de esta losa acá en este sector. Estas losas yo las puedo utilizar en hasta módulos de 7x7, ¿sí?, por requerimiento de luz libre. ¿Cómo lo logro? Pues aumentando el espesor de la losa anterior, ¿sí?, de la losa que tiene vigas, tendiendo a un mínimo entre 15 y 20 centímetros, ¿sí? Se coloca una viga de borde por deformación o capitel, ¿sí?,
Y también por el control de humedades, porque si yo hacia arriba tengo un tacón en este borde de la losa, me permite resolver ya de forma monolítica la contención de las capas del pavimento que tengo arriba o la capa de la cubierta. Y tenemos el macizo de compresiones en los apoyos. Estos serían dos tipos de losa, una con viga y otra sin viga. En la próxima clase, pues vamos a seguir viendo otras características y usos de los soportes para cerramientos horizontales que requerimos para las edificaciones.